Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. De voto del presidente está alrededor de un 40%, 38-40. La del PRM entre un 32 y 34. Y la imagen del gobierno muy deteriorada. El presidente alrededor de un 40, el PRM alrededor de 30-34 y el gobierno muy deteriorada su imagen por debajo de 30. Lógicamente muchos dirán, no, pero eso por una situación, bueno. El problema, mire cuál es. Ayer era 19 de mayo, hoy es 20, ayer era 19 de mayo. Estamos exactamente, señores, a 2 años de la votación del tercer domingo de mayo del 2024, que es el 19 de mayo del 2024, tercer domingo de mayo. Las elecciones, según la Constitución, es el tercer domingo de mayo del año que corresponda. Entonces, el tercer domingo de mayo es el 19 de mayo del 2024. Es decir, estamos exactamente a 2 años de un gobierno que tiene el presidente la intención, todos lo sabemos, de repostularse y reelegirse, si el pueblo vota por él, y de un partido que dice, como dice Paliza a veces, que le ganan a todo el mundo sin ningún problema. Bueno, parece ser que están preocupados porque ciertamente los datos no le cuadran. Y no le cuadran por una situación especial. Si analizamos y vemos, y ¿verdad? Una situación que nos afecta a todos, a la población en sentido general, pero si analizamos varias situaciones nos daremos cuenta por qué eso que está viviendo, por qué esa preocupación del presidente y de sus estrategas y por qué algunas decisiones como mandar al gobierno desesperado a que vayan a trabajar para los pueblos, todo este tipo de cosas. Miren el panorama en este momento. Lo primero es una inflación galopante. Una inflación que incluso el Fondo Monetario Internacional, el propio fondo, ha dicho que está preocupado. Es verdad que crecimos 5% el año pasado, pero estamos preocupados, la inflación va demasiado alta. Ya en este momento, yo decía ayer en mi análisis, en este momento las metas de inflación están, de control de la inflación, hace tiempo que están superadas. Porque para el año la meta de inflación es un 4% y ya en el primer cuatrimestre ya estamos en el 4%. Quiere decir que la inflación se va a disparar probablemente por primera vez en muchos años por encima de 2 dígitos. Y la gente lo siente en la calle, cuando usted va a los supermercados, cuando va a los mercados, cuando va a comprar cualquier cosa, usted se da cuenta que ciertamente hay un proceso inflacionario extraordinario. Y yo reitero, no es solo responsabilidad de la situación internacional ni del COVID. Es también responsabilidad de las políticas internas que el gobierno está tomando para enfrentar la inflación. Y la gente no es estúpida, la gente lo sabe. Y por eso esa inflación galopante que le está bajando el nivel de la calidad de vida de todos los sectores, tanto de los sectores de clase media que tradicionalmente han estado, ¿verdad?, tranquilos, calmados, muy preocupados ahora, y hasta de la clase alta, de los quintiles 1 y 2 de la clase más baja, ni se diga. Entonces, esa inflación galopante es una preocupación, un problema que lesiona, que corroe la popularidad tanto del presidente como del gobierno. Lo segundo es, señores, esta tanda insoportable de apagones. Insoportable, sobre todo después, porque ahora el gobierno, que yo creo que es una estrategia incorrecta, pero bueno, cada quien hace lo que entienda conveniente. El gobierno no puede estar diciendo que es responsabilidad del gobierno anterior. ¿Qué pasó, mi hermano? Usted tiene 2 años ya en el gobierno. ¿Cómo usted me va a decir que los apagones de ahora son responsabilidad del gobierno anterior? Y peor, ahorita yo escuchaba a Joselito diciendo que un funcionario dijo que la responsabilidad de los apagones en el Cibao es una culebra. Por Dios, hermano, por Dios. Vamos a tener un poquito más de cuidado. Ahora mismo, que es otra situación que está corroyendo, lesionando la imagen del presidente, del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno, es esa tanda insoportable de apagones en todo el país. Pero en el Cibao peor todavía, porque en el Cibao, ustedes vieron, ya hay protestas graves y grandes en Puerto Plata, en Santiago, en otros pueblos del Cibao, con quema de goma y con una serie de situaciones. Entonces, claro, el presidente ayer habló y hay que confiar en el presidente, que en términos, ¿verdad?, de mediano plazo, 2.000 megas más. Presidente, usted me está hablando de
un periodo que la gente no va a soportar tanto tiempo de aquí a allá. Esto hay que resolverlo rápido. Entonces, esa situación de estos apagones, después de que, y hay que decirlo, en los gobiernos, señores, en los gobiernos sobre todo de Danilo Medina, el último, los apagones desaparecieron. Escasamente hubo en algún momento, pero con la entrada de Punta Catalina, que bueno, este gobierno se ha encargado de desacreditarla, de dañarla, que la quieren vender, ahí están las consecuencias. Se lo dijo Jaime Arista Escuder. Jaime Arista Escuder se lo dijo. Hay que trabajar con cuidado con lo que implica Punta Catalina, porque Punta Catalina es el soporte, la fortaleza del gobierno para evitar apagones financieros o situaciones que se vayan de la mano frente a esto. Es verdad que hace falta más, y eso es correcto, hay que seguir aumentando, pero no, eso no es culpa del gobierno anterior. Ya tienen 2 años gobernando, entonces la gente evalúa eso. Y estos apagones están afectando seriamente, muy seriamente, la imagen del presidente, la imagen del gobierno y la imagen del Partido Revolucionario Moderno. Tercera situación, el incremento de la inseguridad ciudadana, señores. La cantidad de asaltos, o sea, hemos llegado a unos niveles bien complicados y difíciles. Entonces, muchos me dirán, no, Eury, por eso es histórico. Es verdad que es histórico, es verdad que hubo muchos planes y propuestas que tal vez no dieron resultados y que se avanzó poco en el enfrentamiento. Pero el problema es que la gente dice, bueno, pero el presidente Abinader dijo que tenía un plan, trajo a un investigador internacional, no sé qué cosa, trajo a Rudolf Giuliani, trajo una serie de cosas y dijo que iba a resolver. Y lo que ha hecho es que se ha complicado más con situaciones, señores, que dan pena y vergüenza, como que hasta una ambulancia del 911 la llamaron y la asaltaron a todos los que estaban adentro. O sea, la situación está complicada en ese aspecto. Y eso, lamentablemente, aunque no es el único responsable, porque hay que decirlo así, pero la principal responsabilidad de mantener la seguridad en los ciudadanos es del gobierno. Entonces, eso lesiona también la imagen directa del gobierno. Otra situación, la situación de la policía y los abusos policiales. Es decir, todo esto repercute directamente en el responsable de mantener la seguridad y la armonía y la paz y la tranquilidad en el pueblo, que es el gobierno, que es el presidente y, lógicamente, por vía de consecuencia, el partido de gobierno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Señores, los abusos policiales es un rechazo total de toda la población. Es más, incluido hasta los propios miembros del Partido Revolucionario Moderno y hasta el propio presidente, que lo ha dicho. Pero la responsabilidad, porque la policía es una institución del Estado, del gobierno, que lo dicen muy bien, su comandante en jefe es el presidente de la República. Entonces, a él se le pegan los faos. ¿Qué ha pasado con la policía? Yo dije, abril fue un mes funesto para la Policía Nacional, que yo siempre he dicho, ahí hay mucha gente buena. En la policía hay mucha gente buena. Lo que pasa es que los malos hacen más bulla, eso es verdad. Pero usted tiene que tener un plan, una serie de normas para resolver este tipo de cosas. ¿Qué pasa con esto? Ustedes vieron. Richard Báez murió golpeado después de ser apresado por la policía en Santiago. José Gregorio Custodio, que usted puede decir que es verdad, que hay cosas de por medio, pero murió después de ser apresado y en un destacamento de la policía. Lo de David de los Santos fue la barbaridad más grande que puede cometerse contra una persona. Es un crimen, un asesinato de parte de la policía, porque la policía es la responsable. Muchos dicen, no, pero no fue la policía que lo mató. No, la policía fue responsable de su muerte, porque la policía lo agarró sin él estar acusado de nada, lo metió en la cárcel, se lo dejó a los presos, hasta lo esposó. O sea, prácticamente lo puso sin posibilidad de defenderse y dejó que lo mataran. Porque fue en casi 8 horas dándole golpes a David de los Santos y los policías estaban a menos de 1 metro de donde estaba. Menos de 1 metro, porque el que conoce el destacamento de Naco sabe que el escritorio donde se toman las denuncias, donde están los policías, está a menos de 1 metro de la cárcel, ahí mismo, pegadito. Entonces la policía, eso fue grave y uno de los crímenes más horrendos que ha habido en los últimos tiempos y lógicamente es responsabilidad de la policía, por vía de consecuencia es una responsabilidad del gobierno. Lamentablemente la gente lo evalúa así y eso también lesiona la imagen del gobierno, del presidente y del partido en el gobierno. Y lógicamente otra situación que aconteció,
la barbaridad que se cometió en el Canódromo en contra de Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, y un equipo de la Defensoría del Pueblo que fue a chequear una situación que es verdad que es histórica y que tiene muchísimos problemas de hace tiempo y que es un negocio de muchísima gente, es verdad, pero la actuación fue ahora. La actuación incorrecta de una coronela, lamentablemente, una mujer, qué pena, que, bueno, por poco le creía que lo que Pablo Ulloa y el equipo eran pelotas de golf, porque le iba a entrar con un palo de golf. Entonces, todo esto repercute en la imagen del gobierno, del presidente y del partido de gobierno. Otro elemento es la estancada reforma policial. Todas estas cosas que hemos visto, la gente está incómoda con eso. Pero entonces hay una supuesta reforma policial. Digo supuesta porque, ¿verdad?, todavía uno no conoce exactamente cómo son las cosas, pero bueno, hay una reforma policial supuesta que los mismos que trabajaron en un primer momento, como el caso de Ricardo Nieves, dicen, no, eso está parado y depende del presidente. Entonces al presidente se le pega también eso. Y se le pega su imagen y por vía de consecuencia corroe un poquito su imagen también. Y más aún, y eso lo hemos vivido todos, digamos, los comunicadores que hemos participado en una serie de actividades del gobierno, que han colocado a un ciudadano español, que es un genio, ¿verdad?, en otros lados, pero que aquí lamentablemente no ha sabido manejar este tema ni la situación, y a final de cuentas lo que se ha repercutido contrario a lo que se buscaba con eso. Es posible que él sea un genio y que dé resultado en algún momento, pero hasta ahora, hasta este momento, lo que se ve es una especie de ineficacia de parte de quienes están alrededor de esto, y lógicamente lo que más se pega es a este señor extranjero que viene a transformar una policía que él no conoce, con unas acciones que nadie conoce, y que a final de cuentas hace una rueda de prensa donde nadie puede hablar con él. No responde preguntas. Y peor todavía, señores, una reforma policial donde uno de los que deben ser los actores principales ni siquiera lo dejan participar en nada, que es el director de la policía. O sea, ¿cómo puede haber una transformación de la policía donde el director de la policía no juega un papel importante? Muchos dirán, no, pero el problema es que él es de los responsables. Sí, pero él conoce más que cualquiera. Si de verdad hay una actitud para cambiar la policía, hay que empezar con los que conocen la policía. Pero nada, absolutamente, ni siquiera participa en nada. Y para contribuir con esa imagen de deterioro de lo que son las acciones del gobierno, entonces hay una especie de burla, y excúsenme que diga así, a mí no me gusta expresar muchos calificativos de esa manera, pero digamos que es una especie de burla de los legisladores del partido de gobierno, del PRM, ante una interpelación precisamente al director de la policía para que dé una serie de explicaciones, pero como lo tienen escondido, como no quieren que él hable, como creen que la policía la van a transformar escondiéndola, entonces han hecho una burla hasta el punto que eso de verdad, señores, es lamentable, nos duele a mucho que haya sucedido, que interpelan al jefe de la policía, entonces va el director, el ministro de Interior y Policía, a dar una explicación que nadie le ha pedido a él. Que me excuse mi hermano Chubasque, que es mi hermano y lo quiero mucho, pero si interpelan al director de la policía, no tiene que ir el ministro, no es al ministro que están interpelando. Entonces ese es otro error y otra situación que pone más complicada la situación del gobierno. Otra situación que desde mi punto de vista también ha lacerado la imagen del gobierno es la tasa cero a productos importados, que ha disgustado a la mayor parte del sector productivo, especialmente al sector agropecuario nacional, al sector productivo de la agropecuaria. Muchos dirán, no, Eury, eso se resolvió. Bueno, se resolvió porque no había otra salida ya después que metían la pata. Y ahora con un proyecto Siembra, que debieron hacerlo primero y después tratar de implementar otra cosa, pero lo primero debió ser, porque el proyecto Siembra es una especie de consecuencia del error que cometieron, que ese error ha costado mucho y le ha lesionado también la imagen en ese sector productivo agropecuario, que, señores, el que conversa con cualquier miembro ahora mismo del sector agropecuario nacional sabe que está incómodo, que no está satisfecho con el gobierno, que siente que fue traicionado, digamos, de alguna manera con eso. Entonces, esto también afecta la imagen del gobierno, del presidente y del partido de gobierno. Y digamos, finalmente, como un colorario general de estas cosas, un gobierno que ya tiene 2 años y tiene muy pocas cosas que mostrar como resultado. Lo salva el turismo,
ciertamente el turismo ha sido uno de los grandes logros, pero el turismo no puede, porque el turismo tiene que ver básicamente con llegada de personas del extranjero y un sitio muy específico, que es el caso de Punta Cana. Pero el país no entiende de alguna manera esto, aunque lógicamente es una gran luz del gobierno, el sector turismo. Pero en sentido general, en 2 años de gobierno, tienen muy pocas cosas que mostrar como éxito. Entonces todo esto, señores, cuando usted ve inflación galopante, apagones insoportables, incremento de la seguridad ciudadana, incremento de los abusos policiales, reforma policial estancada, burla de los legisladores del PRM, del partido de gobierno, ante la interpelación del director de la policía, una ley de tasa cero que afecta a la producción nacional y pocas obras que mostrar del gobierno. Entonces usted dice, bueno, realmente la situación es complicada y difícil, y por eso esta baja, esto es lo que confirma lo que yo estoy diciendo de las 3 encuestas. Popularidad del presidente en baja, popularidad del gobierno en baja y popularidad del partido de gobierno en baja. Eso es lo que explica, señores, por qué el presidente en el Consejo de Gobierno tuvo que decir duro: vayan a trabajar, vayan a mostrar las cosas, vayan a hacer algo, no me lo dejen a mí todo. Porque es verdad que el presidente todavía tiene una buena imagen, mucha gente confía en él, pero él no es Superman. Él no lo puede hacer solo todo. Tiene que tener un equipo que lo ayude, que trabaje con él. Que evidentemente, lamentablemente, la inexperiencia o la poca coordinación, o como usted quiera llamarla, afecta. Entonces, sienten los estrategas que se le está cortando el tiempo, y por eso ustedes ven esa situación de eso que el presidente hizo en el Consejo de Gobierno antes de ayer, es fruto de esta evaluación desde mi punto de vista. El gobierno, ya estamos camino, o sea, faltan 2 años exactamente para las elecciones, pero hay un año que es un año preelectoral, donde prácticamente ahí es, y el otro elemento es que los sectores de oposición, a pesar de lo que le están haciendo al PLD con todas esas cosas que quieran, sigue firme en su trabajo, y Leonel Fernández sigue firme en su trabajo. Entonces ya la oposición ya está, aunque no están juntos, pero están coordinados de que lógicamente las cosas incorrectas del gobierno hay que plantearlas. Y entonces el gobierno tiene, además de esos 8 puntos que yo he planteado, otros que digamos es político, es verdad, porque la función de la oposición es oponerse al gobierno, pero también tiene 2 frentes duros, fuertes. PLD por su lado, con 3 candidatos fuertes, son 6, pero 3 fuertes, criticando el gobierno de manera permanente, y Leonel Fernández, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo, también. Entonces es un panorama muy difícil, muy complicado, que los estrategas del gobierno están tratando de resolverlo de alguna manera, pero se le está complicando la situación. Ojalá que puedan encontrar una salida, porque evidentemente el panorama en este momento del país es muy complicado y difícil. Y eso nos afecta directamente a todos, porque a la medida en que hay más inflación, no se resuelve el problema de los apagones y se nos limita una serie de situaciones, nuestra calidad de vida se va perdiendo. Muchos empresarios, sobre todo micro, medianos, pequeños empresarios, están también pasando situaciones muy complicadas y difíciles con las deudas, con los locales, con la luz, con el internet, con una serie de cosas a lo que eso se agrega. Lógicamente eso no es responsabilidad directa del gobierno, tiene también que ver con toda la crisis, pero también eso de alguna manera lacera la imagen del gobierno, porque tal vez muchos ven que no hay medidas tan efectivas para enfrentar eso, aunque el gobierno ha hecho 2 o 3 programas que han dado medianamente algunos resultados. Ojalá que puedan enfrentar de la mejor manera esta situación.